Cuando se encontraba atascado en Jiuquan, Bento recordó a su compañero jesuita que residía en la lejana capital de la dinastía Ming, Matteo Ricci. Oyó hablar de que Ricci había tenido cierto éxito en la capital y conocido a muchos funcionarios de alto rango. Pensó que probablemente Ricci le podría echar una mano para que continuara con su viaje a Beijing. De inmediato, Bento le escribió una carta a Ricci pidiendo su ayuda para librarlo de esa situación difícil. Mientras esperaba la respuesta de Ricci, Bento observaba la ciudad situada en el corredor de Jesi y a sus habitantes y apuntaba informaciones valiosas en su diario. Suzhou está dividida en dos partes. En una parte viven los Han, a los que los musulmanes llaman gitanos. En otra parte viven los musulmanes que han venido a China a hacer negocios y luego a establecerse aquí. El gobierno chino les trata de una manera igualitaria y la mayoría de estos comerciantes no volverán a las regiones occidentales. Bento esperaba ansiosamente la respuesta de Ricci, pero él no sabía que, desafortunadamente, el mensajero se hubiera perdido en el camino. Un año después, Bento, ya desesperado, tomó aliento para escribir su segunda carta a Matteo Ricci y se la encomendó a un comerciante que iba a viajar a Beijing. Finalmente, a mediados de noviembre de 1606, la segunda carta llegó a las manos de Ricci, que se encontraba en Beijing. Muy contentos al recibir la noticia, los misioneros en Beijing rápidamente enviaron a un jesuita llamado Giovanni Fernández para recibir a Bento. A finales de marzo de 1607, Giovanni Fernández llegó a Suzhou, pero se encontró con una situación desconsoladora. En aquel entonces, Bento había sido seleccionado como el embajador para ir a Beijing, pero había gastado gran parte de sus activos para esto y sufría una enfermedad grave. Bento, muy enfermo, no podía contener sus lágrimas al recibir la carta enviada por Ricci. Bento de Gois murió 11 días después de la llegada de Fernández. Suzhou, en el corredor de Jesi, se convirtió en el último lugar al que Bento de Gois pudo llegar después de grandes esfuerzos. Fuera de la ciudad de Suzhou, la actual ciudad de Jiayuan, Giovanni Fernández enterró a este explorador solitario. En base a los manuscritos restantes del diario de Bento de Gois y los relatos de sus sirvientes, Matteo Ricci escribió 3 capítulos de La historia del viaje de Bento de Gois a Catay y los incorporó a su libro Apuntes de Matteo Ricci sobre China. Estos escritos se convirtieron luego en documentos importantes para el estudio sobre la historia del transporte entre China y el Occidente. Bento de Gois ha sido el primer europeo del que se registra que viajó por la ruta terrestre a China a partir de la dinastía Yuan. A través de su viaje de aventura, Bento comprobó que el imperio de Catay que buscaba Europa era efectivamente China y que la ruta de la seda terrestre seguía existiendo a principios del siglo XVII. Sin embargo, el fallecimiento de Bento de Gois proclamó la finalización de la exploración del mundo occidental sobre la ruta de la seda terrestre. Las políticas pasivas y rígidas aplicadas por el gobierno Ming dirigieron la ruta de la seda hacia su decadencia. El viaje inacabado del aventurero marcó el fin del transporte entre China y el occidente a lo largo de la antigua ruta de la seda que atravesaba el corredor de Jesi. Durante mucho tiempo, ningún otro europeo ha pisado la tierra en los lugares por donde Bento había caminado.
Para Bento de Gois, aunque el viaje en dirección al paso Jiayu le había sido largo y arduo, siempre sentía mucha devoción y esperanza en el camino. Por el contrario, la gente de la llanura central que viajaba hacia el oeste partiendo del mismo paso, recorría gran parte del camino sintiendo mucha desolación y soledad. 200 años después, llegó el septiembre de 1842. Un alto funcionario del Imperio Qing llegó al paso Jiayu en su exilio. Este hombre fue Lin Zexu, que había sido comisionado imperial para detener el contrabando ilegal del opio en Guangdong, pero luego se había convertido en la víctima propiciatoria del fracaso de la guerra. Antes de la guerra del opio, el Imperio Qing siguió la política de cierre de la anterior dinastía Ming, prohibiendo la salida de los chinos al extranjero y su residencia en los países extranjeros. Asimismo, aplicó estrictas restricciones a las embarcaciones comerciales extranjeras que venían a China. El corredor de Jesi, sin la presencia de comerciantes y viajeros, fue como una vena sin sangre y recibió su capítulo más oscuro en la historia. Solo las edificaciones de defensa construidas durante la dinastía anterior le hacían a la gente recordar el tiempo lleno de guerras conquistadoras y a un sinnúmero de héroes que lucharon en el noroeste. Cuando pasó por el paso Jiayu, Lin Zexu escribió el siguiente verso: aparte del peligroso paso Shanghai en Lulong, ningún otro paso en el sureste es más majestuoso que este. Lin Zexu, aún en su exilio y con sus 50 años cumplidos, no dejó atrás ni un segundo el destino del país. Durante su largo viaje de exilio, Lin Zexu se enteró de que la Rusia zarista había expandido sus fuerzas hacia el interior de Asia Central y su siguiente meta de invasión podría ser el noroeste de China. La posición estratégica del corredor de Jesi se hacía cada vez más importante ante situaciones apremiantes. Aunque deseaba gestionar personalmente los asuntos militares y de defensa en el noroeste para proteger el país de las invasiones extranjeras, ya no podía llevarlo a cabo debido a su avanzada edad. Después de 5 años de exilio, Lin Zexu regresó de nuevo al centro del poder del Imperio Qing. En enero de 1850, Lin Zexu viajó en barco por el río Xiang de vuelta a su pueblo natal en Fujian e hizo una corta parada en Changsha. Entre los numerosos admiradores que le habían pedido una reunión con él, solo recibió a un hombre llamado Zuo Zongtang. Zuo Zongtang salió de su casa en Xiangyin a 50 kilómetros de Changsha y llegó apresuradamente al pie de la montaña Yuelu a orillas del río Xiang. Al ver a su ídolo, se emocionó tanto que cayó al río cuando se disponía a subir al barco. En ese pequeño barco común y corriente, ambos entablaron una conversación muy sincera como si fueran viejos amigos. Para Lin Zexu, este joven de 37 años fue el hombre más talentoso y admirable del mundo. Lin creía firmemente que Zuo Zongtang sería el sucesor de su carrera inacabada. Le contó entonces sus ideas sobre la región noroeste a Zuo Zongtang y también le regaló generosamente los materiales compilados y mapas dibujados en Xinjiang. Le dijo a Zuo Zongtang: puede haber otra persona que sea capaz de expulsar a los invasores extranjeros en la costa del sureste, pero no habrá nadie más que usted que pueda controlar las revueltas y disturbios en Xinjiang. Ante la confianza que Lin Zexu depositaba en él, Zuo Zongtang, siendo un hombre ordinario en ese momento, no sabía que su propio destino estaría vinculado estrechamente con las estrategias administrativas del oeste de China.
Esta fue la única reunión que habían tenido Zhuo Zongtan y Lin Zexu. Lin falleció repentinamente menos de un año después de la conversación nocturna en el río Xiang. Gracias a sus sobresalientes talentos militares y políticos, Zhuo Zongtan fue desempeñando cargos cada vez más importantes y llegó a ser uno de los comandantes más importantes del movimiento de occidentalización en China. Nunca olvidó la misión encomendada por Lin Zexu. Las experiencias como gobernador general de Shanxi y Gansu en Lanzhou le hicieron entender más profundamente el oeste de China. En ese momento, la situación de la región noroeste se estaba volviendo cada vez más apremiante, tal como fue previsto por Lin Zexu. A principios del año 1865, aprovechando el caos provocado por la rebelión Taiping en el Imperio Qing, el oficial militar de Kanato de Kokhan, Yakub, invadió Kashgar con el apoyo de la Rusia zarista. En tan solo unos años, el invasor Yakub conquistó casi toda la región de Xinjiang. Cuando Yakub invadió el norte de Xinjiang, las tropas zaristas ocuparon la zona de Ili. El corredor de Hexi, que fue el pasaje principal que conectaba la llanura central y Xinjiang, quedó interrumpido. Cuando el gobierno Qing estaba a punto de enviar sus tropas a Xinjiang, de repente sonaron las alarmas en la frontera marítima del sureste. En la primavera de 1874, Japón invadió inescrupulosamente a Taiwán. Las crisis en las fronteras, tanto terrestres como marítimas, estallaron de manera simultánea y el Imperio Qing nunca había afrontado una situación tan completa. Por consiguiente, el Imperio Qing convocó a los funcionarios de las zonas marítimas del norte y del sur, así como los gobernadores y generales de las provincias costeras, para llevar a cabo un famoso debate sobre las prioridades para la estrategia de defensa nacional. Tanto la expedición a Xinjiang como el fortalecimiento de la defensa marítima requerirían un enorme presupuesto. Debido a que el gobierno Qing se enfrentaba a una difícil situación fiscal, la distribución del presupuesto de defensa nacional constituyó el punto de enfoque de los debates entre las distintas partes. Algunos funcionarios, entre los cuales se destacaba Li Hongzhang, propusieron abandonar la gestión en Xinjiang teniendo en cuenta los elevados gastos anuales en esta región y priorizar la defensa en las zonas costeras. Pero Zhuo Zongtan pensaba lo contrario. Todos los ríos y montañas se originaron en el noroeste del país. Abandonar el oeste significa abandonar toda China. Cuando el oeste se estabilice, se estabilizará la mitad del territorio chino. Desde el punto de vista de la geografía militar, el corredor de Hexi desempeñaba un papel muy importante para la seguridad de la llanura central, y este corredor no podía ser la frontera natural de la parte occidental de China. Fue necesario atravesar el corredor de Hexi y hacer todos los esfuerzos para gestionar Xinjiang con el fin de garantizar la seguridad de todo el oeste de China, incluyendo el corredor de Hexi. El 12 de abril de 1875, Zhuo Zongtan presentó a la corte su propuesta titulada Segundo análisis sobre las defensas marítimas y terrestres y la situación del transporte de cereales en las zonas más allá del paso Shanghai, en la que expuso detalladamente sobre la defensa nacional, planteó la doble prioridad de la defensa marítima en el este y la defensa terrestre en el oeste, y propuso enviar tropas al noroeste para reconquistar Xinjiang.
Finalmente, sus propuestas fueron apoyadas por el ministro de Asuntos Militares Wen Xiang y la emperatriz viuda Cixi. La situación militar en Xinjiang se hizo apremiante y el corredor de Jesi se convirtió otra vez en una fortaleza inmersa en guerra y fuego. Zhuo Zongtang había tomado acciones antes del gran debate sobre las prioridades para la estrategia de defensa nacional. Envió las tropas Xian a Lanzhou y se preparó activamente para la guerra. Para combatir contra los fusiles y cañones del Kanato de Kokand, Zhuo creó el Buró de Producción de Lanzhou para fabricar armas copiando los modelos alemanes y proporcionar municiones para la expedición a Xinjiang. El novedoso movimiento de occidentalización se expandió desde la costa del sureste hasta el inmenso territorio silencioso del noroeste. Cuando gestionaba los asuntos militares en Xinjiang, Zhuo Zongtang ordenó oficiales y soldados a construir una carretera que partía desde Lanzhou, pasando por el corredor de Jesi para llegar a Xinjiang. Las regiones de Jesi tenían un paisaje solitario debido a su clima seco. Zhuo ordenó plantar álamos, sauces y olivos rusos a ambos lados de los caminos en el corredor de Jesi. Los álamos y sauces nuevamente plantados se extienden por 1000 kilómetros, por lo que el viento primaveral ahora puede atravesar el paso Yumen. Estos son dos versos escritos por las generaciones posteriores para elogiar el nuevo paisaje. Desde entonces, los viajeros en el corredor de Jesi empezaron a llamar sauces Zhuo a los sauces plantados por Zhuo Zongtang y sus subordinados. Después de más de 100 años transcurridos, los vigorosos sauces Zhuo están todavía beneficiando a los habitantes de Jesi. El 26 de mayo de 1880, Zhuo Zongtang, a sus 68 años de edad, se marchó del paso Yayi dirigiendo su ejército que cargaba su ataúd y atravesando el corredor de Jesi para viajar hacia la ciudad de Kumul. 5 años atrás fue nombrado comisionado imperial y su objetivo era reconquistar Xinjiang. En solo 3 años, las tropas Xian lograron reconquistar todo el territorio de Xinjiang, excepto la región de Yili, ocupada por la Rusia zarista. Expresó sus sentimientos en una carta dirigida a su familia. En este momento, nadie más que yo podría encargarse de los asuntos del oeste. Tengo que asumir mi responsabilidad, no puedo rechazarla. La Rusia zarista, viendo la determinación de Zhuo Zongtang para reconquistar Yili a cualquier precio, incluso a costa de su propia vida, no tuvo más remedio que firmar el Tratado de Yili y devolver la zona de Yili a China. Zhuo Zongtang regresó triunfalmente cumpliendo con la misión que le había asignado Lin Zexu. Se subió a la torre principal de vigilancia del paso Yayi y escribió ambiciosamente las siguientes palabras en un letrero: primer y mayor paso bajo el cielo. En 1881, el paso Yayi se abrió oficialmente como zona de libre comercio. Varios siglos después de su construcción, esta antigua ciudad fronteriza finalmente abrió sus puertas al mundo exterior. La guerra y la paz han sido los temas eternos en el corredor de Jesi. La exploración y la construcción constituyen las melodías intermitentes en el corredor de Jesi. Cuando Zhuo Zongtang y otros funcionarios de la dinastía Qing estaban esforzándose para alcanzar el nivel de desarrollo del Occidente, los occidentales ya habían concluido la estructuración de los sistemas capitalistas gracias a la apertura de nuevas rutas de navegación, las revoluciones burguesas y la revolución industrial. Estaban claramente conscientes de la necesidad de explorar los terrenos desconocidos y conocer todos los países misteriosos, ya que la sociedad humana había entrado en una nueva era y la globalización se había convertido en una tendencia mundial irreversible.
A partir de mediados del siglo XIX, los exploradores del mundo occidental empezaron a atravesar incesantemente el silencioso corredor de Hesi para entrar en el gran imperio de la llanura central. En 1868, el geólogo alemán Ferdinand von Richthofen llegó al corredor de Hesi. Denominó por primera vez la Ruta de la Seda a esta antigua ruta comercial que atravesaba el oeste de China. Las actividades exploradoras de los países europeos en el noroeste de China alcanzaron su apogeo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Vinieron aquí una decena de grupos de exploración o investigación de los países occidentales. Entre ellos se encontraban Carl Gustav Emil Mannerheim, espía y más tarde presidente de Finlandia; Georg Kuzmich Kozlov, explorador ruso que descubrió la antigua ciudad del Reino Xia del Oeste; Sven Anders Hedin, científico sueco que descubrió los manuscritos en bambú de Yuyan; y el erudito británico Orell Stein y el sinólogo francés Paul Peillot, que dieron a conocer las famosas reliquias de Tun Juan para todo el mundo. Cuando llegaron a Suzhou, Hedin y Stein intentaron buscar la tumba de Bento de Gois, pero sus esfuerzos fueron en vano. Stein exclamó: "Cada vez que paso por los lugares recorridos por Gois, siempre recuerdo su gran coraje y perseverancia". Los exploradores occidentales llegaron al corredor de Hesi guiados por diferentes motivaciones, pero sus obras fotográficas han conservado las realidades históricas desde las perspectivas objetivas. Esta foto registra el paisaje en la zona del paso Jiayu, cubierta de nieve en una mañana de invierno. La torre occidental de vigilancia del paso Jiayu ya fue destruida durante la guerra y el letrero con los escritos de Zhuo Zongtan también se había perdido. Las viviendas en mal estado situadas al lado de la muralla de la ciudad revelan los sufrimientos vividos en el corredor de Hesi durante el siglo XIX. Solo la torre principal del paso Jiayu, tras 300 años de vaivenes, ha mantenido su solemnidad que se corresponde con el periodo de mayor esplendor del antiguo imperio. El hombre que tomó esta foto se llama George Ernest Morrison, el entonces corresponsal del periódico británico The Times en Beijing. Fue el último extranjero que entró en el corredor de Hesi en víspera de la caída del imperio Qing. Morrison tomó cerca de 1000 fotos durante su viaje por el oeste de China, registrando así las escenas reales del antiguo imperio en esa época de turbulencia. Desde Lanzhou hasta el paso Jiayu se veían las ruinas de atalayas y torres de vigilancia cada 5 kilómetros. Aunque estas instalaciones han dejado de funcionar como defensas militares, seguirán contemplando tranquilamente los viajeros que transitaban por el corredor de Hesi.
Hombres y mujeres, ancianos y niños, con rostros y cuerpos azotados por el viento y la arena, miraban serenamente la cámara. Sus vidas ya estaban atadas al inmenso y desolado paisaje natural del noroeste. La prosperidad y decadencia de todos los seres vivos y sus obras quedaron eternamente registradas en las fotos de Morrison. A través de estas imágenes en blanco y negro se puede percibir claramente la soledad que imperaba en el corredor de Jesse y la esperanza escondida. Morrison, estando de pie en el corredor de Jesse y mirando fijamente el horizonte sin límite, se había dado cuenta desde el fondo de su corazón de que, a pesar de su declive, esta gran ruta reveló precisamente el destino del Imperio Qing durante su historia turbulenta. Mientras algunos se concentraban en las huellas del pasado, otros estaban esperando y preparándose para una espectacular revolución. Después de la finalización del viaje de Morrison por el noroeste, estalló en China la Revolución de Xinhai. Esta rebelión, con fuertes repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, no solo derrocó el Imperio Qing, sino que además liberó a China del feudalismo que había existido por más de 2000 años. Llegó una nueva era y China abrió completamente su puerta hacia el mundo. Los nuevos conceptos e ideas prosperarían y despertarían el alma del oeste de China que había permanecido dormida durante mucho tiempo. El corredor de Jesse se enfrentaría a fuertes turbulencias y vincularía la vasta extensión del oeste de China con el futuro del país. El corredor de Jesse experimentaría un renacimiento sin precedentes.